pero hay que saber que 1 de cada 3 personas que fuma se va a morir con una enfermedad. Fumar fue durante mucho tiempo símbolo de libertad, de rebeldía o de madurez. Pero detrás de este gesto cotidiano se esconde una de las adicciones más extendidas y letales de todo el mundo y durante todo el tiempo. En este video buscamos entender por qué cuesta tanto dejar de fumar y cómo la adicción afecta tanto al cuerpo como a la mente. Estamos acá con el doctor Oscar Rizo, especialista en inmunología, y vamos a hacer unas preguntas para abarcar el tema del tabaco. Bueno, quería consultarle cómo afecta el tabaco a nivel global y mundial en cada ser humano. Sabés que el tabaco, que son habitualmente lo que uno fuma, tiene dos grandes componentes. Por un lado, lo que se quema, que es, digamos, hojas de tabaco, y el componente de la nicotina. Mientras que lo que se quema te va a dañar el pulmón, porque eso entra a una temperatura muy alta, la nicotina te va a afectar el cerebro y te va a producir dependencia. La realidad es que probablemente uno de los mayores tóxicos que hay en la humanidad sea el tabaco. 1 de cada 3 personas que fuman se va a morir directamente relacionada con alguna enfermedad por el tabaco. Y el 50% de los que fuman, o sea, 1 de cada 2, va a tener síntomas asociados al tabaco. O sea que el tabaco probablemente sea la droga más tóxica, inclusive que las drogas que se consumen habitualmente, más que la marihuana, el cannabis, digamos, la heroína y demás. La mayoría empieza por curiosidad, por sentirse parte de un grupo o mismo por imitación. Pero lo que comienza como un acto social pronto se puede convertir en una dependencia. Más del 80% de los fumadores comienza antes de los 18 años. Que una persona fume 1 o 2 por día o 10, ¿es lo mismo a la larga distancia o no? Bueno, fumar 1 o fumar 40 es malo. Sí. Porque hay efectos inmediatos por el cigarrillo y efectos a largo plazo. Por ejemplo, hay 2 tipos de efectos diferentes que son los más importantes: el efecto sobre el sistema respiratorio y el efecto sobre el corazón. Sí. Okay. Cuando vos fumás, tenés efectos inmediatos en la parte respiratoria, y es que te está llegando un humo a una temperatura muy alta, te va a quemar parte de la vía aérea, eso va a producir un fenómeno irritativo, y vos fumes 1, 3 o 4, lo que te va a producir es tos. Sobre todo en quien empieza a fumar, lo que nota es que las primeras veces que fuma no puede fumar mucho, porque le da tos, se siente mal, se siente incómodo. Después, con el tiempo, se acostumbra a ese efecto, pero al acostumbrarse a ese efecto lo que está implicando es que el daño ya se está produciendo en escalas mínimas. Entonces hay un efecto inmediato, que es el efecto respiratorio, hay un efecto inmediato que tiene que ver con el sistema cardiovascular, te produce un aumento de la presión arterial, y uno puede tener un infarto siendo un fumador de 2 o 3 cigarrillos por día o menos, inclusive. Ahora, a largo plazo entran a jugar otros factores: el daño progresivo que va produciendo en el pulmón, tanto en la enfermedad que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se te cierran los bronquios, empezás a tener dificultades para respirar, a aumentar mucho la expectoración, y en la parte, diríamos, oncológica, te puede estimular genes que son oncogenes, que te van a producir una mayor chance de tener cáncer de pulmón. La nicotina entra en el torrente sanguíneo en segundos. En la sociedad se dice que después de un largo tiempo uno se limpia porque ya deja de fumar. ¿Eso es cierto o es un mito? No, lo que vos tenés un daño progresivo, que cuando vos dejás de fumar, el daño se estabiliza. Ahora, no es lo mismo que se estabiliza en los primeros años de ser fumador, que si ya fumaste 40 años, en donde el daño ya está hecho, es un daño estructural que se evidencia en enfisema o en imágenes tomográficas, y que posiblemente ya nunca vas a tener tu capacidad previa, y vas a tener un deterioro más rápido que aquel que no fumado. Siempre es mejor dejar de fumar que seguir fumando, eso está claro. Sí. Pero, digamos, nunca recuperar lo que perdiste, salvo que vos dejes de fumar en los primeros meses de vida. Activa los mismos circuitos cerebrales que otras drogas. Produce placer, pero también genera una dependencia física. Ahora está muy de moda el vape. En cuanto a esto, que la gente dice, no, solo tiene de humo y gusto rico.
¿Usted qué me puede decir? Los vapeadores, digamos, producen otra enfermedad distinta a la que produce el cigarrillo. Mientras que el cigarrillo quema sustancia, el vapeador lo que te da es un humo levemente aumentado de temperatura, no llega a quemar como quema el cigarrillo normalmente. Pero el vapeador produce, cuando vos inhalás, ya de por sí no hay ninguno que no tenga alguna sustancia. Uno de los componentes es el polietilenglicol, que sobre el pulmón puede producir una neumonitis, una inflamación pulmonar por este solo componente, y puede producir un daño a mediano plazo o a largo plazo que no es igual al daño que produce el cigarrillo, pero es un daño pulmonar también. Hay muchos pacientes que fuman, vapean, y eso termina produciendo un daño, a veces con daños irreversibles y muy grandes en poco tiempo a personas jóvenes, cosa que el cigarrillo es raro que alguien joven ya tenga un efecto tóxico inmediato, pero puede pasar con los vapeadores, sobre todo en las personas que son sensibles, a tener daño. Y por otro lado, el vapear te mantiene la tendencia a tener algo siempre en la boca, a estar inhalando distintos tipos de cosas, con lo cual difícilmente después vos puedas dejar de fumar o cambiar el cigarrillo por el vapeador, porque estás cambiando de enfermedades, pero también manteniendo una adicción que no te va a ayudar. Cada cigarrillo tiene consecuencias que no siempre se ven de inmediato, porque claro, detrás del humo hay enfermedades respiratorias, cardiovasculares y una carga emocional que afecta tanto al fumador como a su entorno. Yo me dedico al psicoanálisis y te lo aclaro porque ese marco teórico implica un modo de entender las problemáticas y un modo de abordarlas también, ¿no? Que es distinto al de otras corrientes. Lo primero a entender es si la adicción al tabaco es algo que representa un problema para el paciente, porque esa es la condición 1 para trabajar sobre ese tema. Una vez que está establecido eso, entonces ahí hay toda una serie de preguntas que se van dilucidando, como por ejemplo, ¿cuándo comenzó ese consumo? ¿Qué estaba pasando en su vida en el momento en el que comienza? ¿Si alguien más de su familia fuma? ¿En qué circunstancias aparece más fuerte ese consumo? Si hay cosas que lo disparen o que lo acrecienten. Entender más o menos en qué constelación apareció y cómo lo ha ido acompañando a ese paciente a lo largo de su vida. Dejar de fumar no es solo cuestión de voluntad. Requiere apoyo, tratamiento y un cambio rotundo en los hábitos del día a día. Es un proceso que puede tener recaídas, pero que da sus frutos a la hora de conseguirlo. ¿Qué hace que la adicción sea tan difícil de abandonar, aun cuando se sabe que hace daño? Acá dos cosas. Por un lado, algo que descubrió Freud hace muchos años, que es que los seres humanos no siempre actuamos de un modo que tienda a nuestro bien. Freud a eso lo llamó pulsión de muerte y es algo que nos habita a todos. En algunas personas se nota más que en otras. ¿Sí? En el caso de una adicción está en primer plano. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que la adicción, como cualquier otra manifestación psíquica, tiene una función dentro de la economía psíquica de esa persona. Entonces, no se puede abandonar si esa función no está reemplazada. Entonces lo que hay que hacer es averiguar a qué responde y ver si el paciente puede generar alguna respuesta diferente a ese problema. La adicción al cigarrillo no distingue edad ni condición. Es una lucha contra el cuerpo y contra la mente, pero también contra los hábitos y el entorno. Comprenderla es el primer paso para dejarla atrás. Estrategias o acompañamientos para dejar de fumar. Mira, la estrategia es un poco la que dije antes, ¿no? Tratar de entender cuál es la función que eso cumple y ver de qué otro modo se puede responder a ese problema. Incluso a veces poder plantearse si eso que se presenta como un problema lo es. Y después, en otro orden de cosas, como el dejar cualquier consumo impacta sobre todo respecto de la ansiedad, a veces se acompaña con medicamentos también. Hay drogas que se usan específicamente para acompañar el abandono del consumo de tabaco. Fumar es un gesto automático, pero también una decisión aprendida. La nicotina engancha rápido, pero así también cuesta soltarla. No se trata de fuerza de voluntad, sino de acompañamiento y conciencia. El cuerpo pide, la mente justifica y el hábito se repite. Apagar un cigarrillo puede ser el primer paso hacia una vida más libre. Leí que usted tiene un tratamiento para dejar de fumar. ¿Qué puede contarme de eso en simples palabras? Existe tratamientos para dejar de fumar que se combinan
charlar con el paciente, explicarle los daños estructurales que tiene, acompañarlo en el proceso de dejar de fumar, que es todo un proceso, con alguna medicación que disminuye la ansiedad que el cigarrillo provoca en el pulmón. Con lo cual diríamos, con la ayuda médica se puede dejar de fumar. No solamente yo, sino cualquier neumonólogo, cualquier persona que maneje el tema de cesación tabáquica puede dejar de fumar. Yo no creo mucho en dar mensajes para las cosas. Me parece que el momento para empezar cualquier tratamiento es cuando lo que sea que uno está haciendo le plantea un interrogante y que uno está dispuesto a avanzar en ese interrogante. Mucho más que eso, la verdad, no podría decir.